recuerdos para quien en paz descanse, Freddy Rincón, aquel Rincón, partido de jugadorazo. Italia 90, a esta Colombia que para hoy no es un día cualquiera. Y pensando en ese debut con Venezuela. Sí, pero con calma. Con calma. Que una Bien. victoria no te haga ilusionar por demás y pierda de vista lo más importante que es la eliminatoria. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día editorial, por supuesto, analizando y reaccionando también, ¿por qué no? Porque vamos a reaccionar a algunos videos de lo que pasó, de lo que aconteció hace cuestión de 2 días nada más en los amistosos internacionales, en los que un partido que se destacó fue el de Colombia frente a Alemania. Y les voy a pasar a explicar por qué, ¿no? Ya lo dije en aquella reacción, en aquel partido, se los voy a dejar ahí en el primer comentario fijado para que lo vayan a ver, pero bueno, les adelanto lo que dije en ese video, que era algo histórico lo que había acontecido, lo que había pasado. Colombia había pasado por arriba, tranquilamente podemos decir esa frase, pasó por arriba a Alemania, la bailó, le ganó 2-0 de manera contundente y fue la primera victoria en la historia de Colombia frente a Alemania. Y a su vez también se sumaba a las pocas selecciones que le pudieron ganar a un campeón del mundo. Y Colombia en ese sentido le pudo ganar a Brasil, le pudo ganar a Argentina. Bueno, tiene partidos en su espalda, tiene partidos en su historia. Pero bueno, este caso también era importante, ganar a Alemania, una selección europea, demostrar que Sudamérica está más viva que nunca. Y algunos comentarios aparecieron, no voy a decir todos ni la mayoría, porque la verdad es que algunos comentarios, yo me la veía venir igual, que decían que no es para tanto ganarle a esta selección alemana, no es para tanto ganar 2-0 contra Alemania, no agrandemos, no veamos las cosas por demás. Y yo quería dar mi punto de vista con respecto a esto. Obviamente vamos a estar reaccionando a algunos videos, pero bueno, quería dar mi punto de vista con respecto a esta victoria y por qué creo que es importante y es fundamental. Pero primero vamos a reaccionar al primer video de todos los que vamos a reaccionar, que son 2, en realidad no son todos, pero bueno, son 2. Vamos a arrancar con cómo lo vio la prensa chilena que estuvo impactada con este triunfo. No cualquiera le gana a Alemania igual, porque yo veo la mayoría de los comentarios que decían eso, que Alemania hoy en día no es la potencia que era antes. Sí, pero no cualquiera le gana a Alemania. Si bien está en un proceso de reestructurar y todo lo que ustedes quieran, ustedes ven el plantel de Alemania y son todos de élite europea. Por lo tanto, no podemos decir que Alemania no es la gran cosa. Y además, una selección con esa historia y con esa jerarquía, no hay que subestimarla nunca. Pero bueno, vamos a empezar con cómo lo vio la prensa chilena. Vamos a escuchar esto, a ver. Primera vez en la historia que Colombia le gana a Alemania. Se habían enfrentado 4 veces antes con el mítico empate de Italia 90. ¿Se acuerdan del gol de Rincón que le dio la clasificación a Colombia a octavos de final? Habían sido 2 triunfos de Alemania y 2 empates. Así que una generación privilegiada, Pancho, con muy buenos jugadores, que están en muy buenos equipos. Exactamente. Este es un equipo que tiene buenos jugadores. es un equipo que debiera estar adentro sin problema. O sea, lo de la clasificatoria pasada es, no sé cómo llamarlo, un accidente, una farra. Es un equipo que no perdía, pero no ganaba, no hacía goles. Empató. Un equipo desencantado de la Tuvo pasión. 7 partidos sin hacer un gol. No parecía un equipo que de no estaba élite europea, como bien lo tiene Alemania, sí. bueno, también lo tiene Colombia Colombia. por historia es un equipo impredecible. Sí, es verdad. Sí, Siempre contó con excelentes jugadores y siempre Sí. le cuesta. y siempre le cuesta. Siempre le costó, Le cuesta verdad, eso jugar también. bien, le cuesta ganar. Pero yo de creo que repente esto cambió clasifica, pero arañando estos últimos tiempos. el año pasado. Este mejor dicho, plantel no este es último año. muy diferente al del año pasado. Sí. Al de la clasificatoria pasada. Tenía un equipazo con delanteros que estaban pasando su mejor momento y sin embargo no hacían goles. 7 partidos sin mucha hacer un gol. presión normalmente. Es un equipo que como que lo veo medio Le cuesta, colapsa en sí. ese sentido. Estoy de Ahora, acuerdo. Potencialmente es muy bueno. Reitero, 11 partidos sin perder, o sea, viene firme. A el Belsin Arena de Gelsenkirchen. Ahí está. Silvado Bielsa, ojo. Sí. Silvado. Tiene un En su gran plantel, momento como bien fue dijo. el estadio clase 1 de la FIFA, el más moderno del mundo. Después ya fue Encima a superado por otros, domicilio pero le ganó. Eso para también el Mundial de Alemania alimenta mucho 2006 más era el lo estadio heroico más que fue esta moderno del victoria. planeta, donde juega de local el Schalke 04. Ahí están los técnicos. Hans-Dieter Flick, que dicen que está pedido, y Está pedidito. Néstor Lorenzo, el ex Ojo que este fue un golazo. asistente de Cabezazo. Golazo. Ve el partido. Yo creo. Beckerman, golazo. El centro y el cabezazo. Muy buen centro de Sí, sí, el Cuadrado, primero que de los está de dos fue un capitán de golazo. Colombia, y Luis Igual el Díaz, gol el de hombre Cuadrado del de penal Liverpool, también. con un cabezazo como con la oreja, Martí. Sí, no, Muy difícil. Cabeció con esto, no llegó cabeció Luchito, pero un golazo. En la esquina ahí. Marcó muy mal al buscando enemigo. club Cuadrado. Muy mal. No, dicen que Nagelsmann puede ir. Se han dado vuelta estos nombres ahí. Sí. Qué buen centro. Muy bueno. No, el centro es exquisito. Qué bien cabecea también, porque es un gesto muy. Le da mucha velocidad.
para La vencer roja que toma a el Ter centro, ya Stegen. lo he dicho varias Y veces después, eso, pero bueno. Manopla. A mano de Kimmich. hay mano de Kimmich tras el centro de Machado. Le pega primero en... El cuerpo y después el brazo. claro. Me pareció que no. Sí, Sí, fue penal, obviamente. Son las manos de... Primero habría. Bueno, el de la prensa chilena termina por acá, más o menos. Ahora vamos a ir con el segundo. Pero antes, quiero decir lo que les venía comentando en la introducción. Yo no es que diga que esta victoria es algo histórico y que Colombia va a salir campeón del mundo. No. Yo digo que es una victoria histórica que a Colombia le viene muy bien de cara a futuro, que va a alimentar mucho ese ego que tiene la selección. Le va a venir bien también el poder rozarse con equipos, como les dije, de nivel mundial, porque muchas veces nosotros nos quedamos con, por ejemplo, Colombia, con, por ejemplo, Chile, o incluso Ecuador también, que jugaron partidos contra Costa Rica. Bueno, Chile jugó contra Cuba y después jugó contra Bolivia. Contra Bolivia es un rival más directo, pero en este tipo de amistosos, porque así como cuando decimos que cuando una selección se enfrenta a una selección inferior, decimos, che, pero ¿por qué no se van a rozar con las selecciones a nivel mundial? Y ahora cuando viene una selección y se enfrenta a una selección a nivel mundial, le sacamos el mérito a lo que hizo, le sacamos el mérito a que ganó Colombia, por ejemplo, le sacamos el mérito como diciendo, no, Alemania ya no es lo que era. No es lo mismo jugar contra Cuba que jugar contra Alemania. Y así todo, Colombia le ganó 2-0. Y para resaltar un poco más el buen presente que está teniendo esta selección colombiana, desde el 24 de septiembre que no pierde esta selección colombiana. Le ganó 3-0 a Bolivia. Le ganó 1-0 a Colombia después, estoy hablando de esto 2022. Ese mismo mes le ganó a Venezuela. Después fue en el 2023, el comienzo de 2023, empató 0-0 con Estados Unidos, una selección bastante complicada. Empató 2-2 con Corea del Sur. Después fue y le ganó a Japón 2-1, la misma selección japonesa que goleó a Perú hace 2-3 días. Después fue y le ganó a Irak 1-0. Y por último le ganó a Alemania 2-0. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos invicta viene esta selección colombiana, que está pasando por un muy buen momento, que encontró un técnico que le dio una identidad de juego y que también encontró una solidez defensiva que no tenía hace bastante tiempo, y a su vez eso le sumó la capacidad goleadora, porque si se dan cuenta, en los 7 partidos que lleva invicta, en 1, 2, 3, 4 y 5, en 5 partidos no recibió goles, para empezar. Y después, en todos marcó goles, menos en el partido con Estados Unidos. Y fíjense que en las eliminatorias pasadas lo que le había pasado a Colombia es que le faltaba gol. Bueno, encontró gol, encontró también solidez defensiva, encontró un buen funcionamiento, y eso motiva a pensar, ¿por qué no?, que la selección colombiana hoy en día puede estar peleando palo a palo con cualquiera. Entonces eso lo veremos, por supuesto, al comienzo de las eliminatorias. Pero bueno, quiero ir con la última parte del video. Vamos a reaccionar a cómo lo vio, como Colombia, ¿no? En este caso, fútbol Colombia total. Física, buena fuerte, victoria, muy buena. Frente a Ahí está Giral, sí, que tremenda. como les digo Como un siempre líder es uno de los demostrativo. mejores No de es mis Díaz, periodistas favoritos. No es el de los otros tiempos, James o Radamel Falcao García. Es Juan Guillermo Cuadrado, Sí. el líder demostrativo de la selección de Néstor Lorenzo, que sigue El invicta estandarte bajo su de esta tutela selección, el y caudillo. que llegará en buena forma, según lo visto hoy en Helsinki, logrando su primer triunfo. Recuerdos para quien en paz descanse, Freddy Rincón, aquel Rincón, partido de jugadorazo. Italia 90. A esta Colombia que para hoy no es un día cualquiera. Y pensando en ese debut con Venezuela. Sí, pero con calma. Con calma. Que una Bien. victoria no te haga ilusionar por demás, Sí. y pierda de vista lo más importante, que es la eliminatoria. El jugador Jerry Mina, que siempre Coincido. es criticado, y esto dijeron Este algunos video es de hinchas Crazy Sport en TV, redes para sociales. que quieras saberlo. Es mania. Asa Mundial también destacó Quiero ver el qué del dijeron sobre el Panuca, partido de Jerry y Mina, porque es esto importante dijeron. también. Esto lo digo con todo respeto. Si el ¿Quién no te defensa- gusta? Jerry Mina. Si él está aplicadito como hoy, durante mucho tiempo puede ser un defensor importante para Sí, Colombia de coincido, mucho tiempo. Estoy de acuerdo. Pero si recontra hace de las acuerdo. que hace él y sacan del medio, Tiene que ser muy aplicado serio, como hoy, tácticamente. como Bien, hoy. Exacto. Serio, jugó en serio, firme, como hoy.
es un defensor para equipos grandes, si está así. Buen cabeceador. Si está así. Buen Si Sí, no, obvio, genera juegos porque, ofensivos también, genera todo. Exacto. Si él puede mantener eso toda esta temporada, para mí pasa. Pero mira, un hay grande. jugadores que en la selección rinden más que en sus equipos. Hoy fue Siempre, el líder de verdadero, verdad. porque por ahí También es anteriormente el caso. estaba un poco opacado. No sé si por la chapa También es que cierto, traía Turco, que Davison Sánchez. estaba en un que- equipo también que no lo ayudaba. Lo tenía que ayudar también al defensor, ¿no? Para el tema de la fase de inicio de juego, ¿y por qué me gusta mucho el partido de Mina hoy? Porque tuvo dos escenarios. Uno, escenario Samuel contra Vargas, Havertz, con campo abierto, con dificultades para durísimo, marcar durísimo. a una culebrita. Y lo marcó muy bien. Y con un tanque como él, con Fulkrug, al cuerpo no le ganó tampoco. Entonces, Sí. en dos Porque lo escenarios, miró feo varias Jerry es veces. guapísimo, no parece colombiano. En ese orden de ideas, me quedo con la jerarquía de Jerry Mina para en dos contextos diferentes rendir, y también con su compañero de pareja de central, que es Lukumi Masu. Bueno, por ahí vamos a terminar con el análisis. Crazy Sport, por un lado, TV es el canal que subió este video, y el otro es de Gol Colombia, así que los invito a que vayan a suscribirse a los respectivos canales. Y por acá vamos a terminar con el video. Más de lo que dijeron ya la prensa internacional no puedo agregar, porque la realidad es esa. Tampoco hay que ilusionarse por demás, como bien les dije al principio del video, pero tampoco hay que sacarle mérito, hay que restarle mérito a lo que hizo hoy, mejor dicho, anteayer, o sea, hace 2 días, la selección colombiana ganándole 2-0 a Alemania. Veremos qué va a pasar en el debut frente a Venezuela. Si mantiene esta seriedad, que es lo que dijo justamente Vargas y lo que dijo también el otro periodista, a lo largo de las eliminatorias se le va a hacer muy sencillo esto, porque tiene un plantel muy bueno y tiene un técnico que le encontró la identidad a la selección, que le encontró esa fórmula para hacer rendir a estos jugadores. Así que creo que se está armando toda una bola bastante buena, bastante positiva, que le pueden dar grandes alegrías al pueblo colombiano. Así que ojalá siga de esta manera y siga por este camino. Gracias por estar ahí, los invito a que se suscriban, que activen la campanita. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.